Licenciado Álvarez, pues vamos a darle al tema, ¿no? Yo creo que ahorita se conectan más compañeros. Entonces, si usted gusta, licenciado, nos escuchamos. Este, Escuchar a Mónica me llama la atención lo siguiente. Hay que recordar que por muchos años siempre se fue Besamanos, fue la pasarela del monarca. Entonces, había un protocolo en el sentido de que la figura del presidente era pues una figura mucho más importante de lo que es, ¿no? Entonces, eso que está comentando ella, pues nosotros lo vivimos mucho tiempo, vimos el besamanos, vimos el protocolo que hacía para la elección del presidente. El presidente o la presidenta ya entra en función, bueno, ya es presidenta, perdón, a partir del primer minuto de este día. Lo que pasa es que ella formalmente tiene que recibir de manos del presidente anterior, pues la banda presidencial. Hoy hubo un problema muy serio en esa ceremonia porque la señora Efigenia Martínez, si ustedes lo notaron, con dificultades se podía levantar, incluso hasta tomar las cosas con la mano. Prueba de ello es que ni la banda la pudo tomar bien, ni la pudo ella colocar. Entonces, eso también habla de que la misma ley prevé que debe ser un decano de la Cámara quien, o sea, el diputado que más antigüedad tiene es el que haga la entrega de la banda. Entonces, en el caso de Ifigenia, ella es la decana de esta nueva legislatura. Esa es una de las razones. Y la otra, pues, sí, efectivamente, antes, cuando el presidente, desde que salía, hay que recordar que lo que siempre bueno, se hacía hasta de sus antecedentes y de la Revolución Mexicana. O sea, había como una repetición de hechos que enmarcaban que el presidente era muy importante. Y entonces, a la diferencia de ahora que con López Obrador y con Sheinbaum, pues ya son actos más masivos, ¿no? Donde sale al Zócalo, donde da un pronunciamiento, donde hace un compromiso público. Entonces, en ese sentido, creo que sí, los protocolos que originalmente estábamos acostumbrados, pues se han modificado, ¿no? Para bien, bueno, pues eso es lo que ya nos toca el día de mañana analizar. Eso es en cuanto a lo que estaba comentando, me pareció muy interesante lo que opinó Mónica, su punto de vista, y creo que eso nos debe motivar a que pues tengamos que echarle mucho más ganas al estudio de toda la problemática que estamos viviendo, sobre todo para que como colectivo pues tengamos una posición muy clara ante nuestros compañeros, ¿no? En este caso, pues yo simplemente diría que el hecho de que llegue una mujer presidenta, pues es positivo, porque también va rompiendo un esquema pues que ya debe ser superado, ¿no? De supremacía. Entonces, yo creo que por ahí estamos bien, digamos. Bueno, en cuanto al tema que me toca comentarles, compañeros, quiero decirles que el 5 de febrero de este año, el anterior titular del Ejecutivo envió una iniciativa precisamente con la intención de que se discutieran algunas reformas a la Constitución. Principalmente la que nos interesa en este caso es la de el Poder Judicial. Si ustedes recuerdan, desde un principio se hablaba mucho de que el tema nada más era protección de los jueces. Y bueno, pues todos los demás temas que podría tomarse en cuenta, pues se ignoraron. Salvo ahora que ya estamos viendo que ya la iniciativa se aprobó, que ya está publicada y que pues obviamente ya es una ley que se debe cumplir. Entonces, quiero decirles que para esta iniciativa o esta reforma se modificaron en realidad
17 artículos de la Constitución. Esos artículos son el 17, el 76, 94, el 95, el 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y el 122. Pero de estos hay que considerar esos artículos que estoy comentando. En algunos casos también fueron adiciones o, o se derogaron algunas partes de los artículos. Bueno, dicho esto, quiero comentarles que un informe que da el Congreso en su página nos está diciendo que básicamente los temas que se analizaron fue reforma al Consejo de la Judicatura Federal. Ya ven que ha sido muy cuestionado ese consejo. También la creación de un tribunal de disciplina judicial, un órgano de administración y elección popular de integrantes del Poder Judicial, su legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros, la elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación, el proceso electoral, elección e impugnación de candidaturas, mecanismos de acceso y remoción de funcionarios, la defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía e impartición, procuración de justicia y seguridad pública. Bueno, estos son los temas que estuvieron muy en boga en estos días y del cual pues da como resultado así de manera muy general que se reduce de 11 ministros a 9 y que su gestión de 15 años pasó a 12 y que va a ser una presidencia rotatoria cada 2 años, ¿no? Luego también establece que en la materia de selección de ministros y magistrados y jueces, el proyecto mencionaba que los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se presentarán en elecciones ordinarias con 30 candidaturas paritarias propuestas por los 3 poderes de la Unión, donde 10 serán representadas por el Ejecutivo, 5 por el Senado y 5 por la Cámara de Diputados y 10 por el Judicial. Ustedes se dan cuenta ya desde aquí, vemos que finalmente los 3 poderes son los que van a decidir quiénes son los candidatos. Aquí más adelante en los artículos se menciona cuál va a ser el procedimiento, pero en términos muy generales, los 3 poderes van a hacer una selección, digamos, ¿no? Van a escuchar, van a dictaminar, van a ver quiénes son las gentes más idóneas. Obviamente deben ser abogados titulados, incluso hay un requisito que es el que en un principio no se mencionaba, pero deben tener un mínimo de 8 de promedio, ¿sí? Y en algunos casos hasta de 9 de promedio para los que tienen posgrados de maestrías y doctorados. Entonces, no es así como que cualquier estudiante que sale de la facultad ya puede ser candidato, ¿no? O sea, no es así tan, porque además también se pide experiencia, y ya con eso, pues, obviamente, si yo salgo de la facultad, no, en el año que me corresponde, o 2 años, pues obviamente no voy a tener el requisito que me están exigiendo, ¿no? De varios años de ejercicio y de experiencia. Entonces, por ese lado, pues, no se oye mal esto que ya quedó aprobado. Entonces estamos hablando de que en realidad se van a elegir también 633 magistrados de los 32 circuitos judiciales. ¿Se imaginan? Es una cosa tremenda. Y hay que tomar en cuenta que no solamente son magistrados, también son jueces. Entonces, el número de jueces y magistrados, pues es un número importante. El proceso tiene que terminar en el 2027.
Obviamente para el 2025 va a haber una elección extraordinaria que es donde se van a elegir los ministros y los magistrados son los ministros de la Corte y los magistrados de la sala son los primeros que van a entrar a este proceso. Bueno, el decreto se emitió el 15 de septiembre de este año. Y así de manera muy general les podría decir que, por ejemplo, lo más resaltado, ¿no? El artículo 17 básicamente nos está señalando que habrá un... Bueno, que realmente las resoluciones se tienen que concluir en un máximo de 6 meses. Es algo novedoso porque ya originalmente la ley contemplaba 4 meses, pero aquí ya está siendo más explícito de que tiene que tener ya una conclusión que no exceda de más tiempo. Entonces, 6 meses se equipara como las resoluciones que dan los tribunales laborales. Y señala que en caso de que no se cumpla, habrá un órgano jurisdiccional que conozca el asunto. Perdón, el órgano judicial que conozca el asunto deberá dar aviso a un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal de disciplina judicial es el que va a analizar por qué esta gente o este juez o esta sala no han resuelto el tiempo que se les está marcando. Y podrá dar aviso a los órganos internos de control tratándose de tribunales administrativos. Eso también es muy interesante porque la verdad es que es muy común ver que los tribunales ahora de justicia administrativa locales pues resuelven y la verdad es que nunca ejecutan. Entonces, soy muy interesante este punto que está marcando en la reforma constitucional. Algo que nos llama la atención es que en el artículo 20 ya se señala que se va a resguardar la identidad de los jueces. Bueno, pues se les habla de que están encapuchados y que es algo que es muy, muy delicado porque finalmente yo creo que estamos expuestos. Yo por alguna experiencia que alguna vez escuché de algún militar, me decía él, médico, que a pesar de que él estaba encubierto y todo y que pues, aparentemente no sabían quién era, a las gentes que le tocaba entre, revisar porque era médico, que le decían que era, bueno, le daban toda su historia. Entonces él decía, pues yo me sentía así como desnudo, ¿no? Se supone que estoy encubierto y esta gente sabe quién soy yo. Entonces, no es una garantía hablar de jueces encapuchados o como están planteando, creo que hay que ir más allá, ¿no? Bueno, el artículo 70, bueno, aquí lo más importante del procedimiento empieza en el artículo 94, donde ya señala que la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 9 integrantes y que estos funcionarán en pleno. Por lo que aquí se puede entender que ya no habrá salas como anteriormente hasta la fecha eh, estaban, ¿no? Sino que ya va a ser la Corte la que tiene que resolver en pleno todos los asuntos. Y, y también habla de pues, cómo los plenos regionales de los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el tribunal electoral, pues también tienen que, o sea, cómo se va a organizar y cómo van a funcionar. Pero hay algo muy interesante que habla de que el órgano de administración judicial, fíjense, ya no, fue muy cuestionado el, este organismo administrativo de la Corte y ahora pasa a formarse un órgano de administración judicial y él determinará una división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia. Bueno, este mismo órgano de administración establecerá formas para concurso abierto, para integrar órganos jurisdiccionales y según esto va a observar
el principio de paridad y género. Uh-huh. Bueno, y habla de que la remuneración que tendrán los ministros de Estado no puede ser mayor que lo que gana el presidente de la República, o sea que es algo de lo que pues, siempre se estuvo manifestando públicamente. Y habla de que los ministros durarán únicamente, vuelvo a repetir, 12 años. Y solo pueden ser removidos en los términos del título cuarto que establece esta Constitución. Bueno, fíjate que el artículo 95, ahí es donde ya se empieza a hablar de los requisitos. Debe tener un título profesional de licenciado en Derecho con un promedio general de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente a las materias relacionadas con el cargo al que se postula en licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. O sea, que repito que no pensemos que si tengo un programa de 7 y soy muy bueno, pues voy a poder tener este cargo. No, tiene que ser 8 y el 9, como ya les comenté. El artículo 96, bueno, habla ya prácticamente de la elección, que será libre, secreta, sí, y que va a haber un procedimiento. Ahí establece que la administración judicial hará el conocimiento al Senado de los cargos sujetos a elección. O sea, llama la atención mucho que va a ser un órgano que así sabes que estos son las gentes que se van a elegir y no es un órgano externo. O sea, finalmente sigue siendo dentro de todo el procedimiento del Poder Judicial. También están presentando a estas personas que presenten un ensayo de 3 cuartillas donde justifique los motivos de su postulación y remita 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. También tiene que ser una carta poder integrar, cada poder integrar un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica que reciben los expedientes de las personas aspirantes. O sea, que un comité de evaluación. Los comités de evaluación integran el listado de las 10 personas mejor evaluadas para cargos en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados y salas regionales, integrantes del Poder Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los cargos de magistradas. Bueno, para ir eliminando tantos aspirantes, se hará una ejaculación para ajustar el número de postulados para cada cargo y se va a observar la paridad de género. Si se dan cuenta, pues tiene que haber una especie como de requisitos que se tienen que cumplir. Y luego dice, las personas candidatas pueden ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Es decir, que si un candidato goza de la simpatía de, de, de varios integrantes de los 3 poderes, pues también se vale, ¿no? O sea, que digan, no, pues este es el bueno y todos están de acuerdo. O sea, que va a poder haber esa situación que suena muy raro porque estamos hablando de una elección, ¿no? Y pues prácticamente que es una postulación. Entonces, pero bueno, así está también esta situación. Ahora, el Instituto Nacional Electoral declarar la validez de la elección y enviará esos resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales. O sea, otra cosa las magistraturas, otra cosa son los ministros. Para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se hará a nivel nacional, conforme al procedimiento anterior y en los términos que dispongan las leyes. Bueno, el presidente de la República
postulará hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará a otras 3 personas, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado. Y el Poder Judicial de la Federación, su propuesta será de 3 personas. Si se dan cuenta, pues esta va a ser la forma en cómo se van a postular a los candidatos. Bueno, otro punto interesante que creo que se debe tomar en cuenta es que las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señala la ley y determina el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues vamos a tener una promoción pública. La duración de las campañas para los casos señalados en el presente artículo serán de 60 días, o sea, 2 meses. Y en ningún caso habrá etapa de pre-campaña, como ya la vivimos ahora con las presidenciales, ¿no? Sobre todo con Morena, que hubo una pre-campaña, yo creo, como de 2 años, ¿no? Entonces aquí claramente dicen que una vez que son postulados, 2 meses hacen su campaña y se acabó. Van a tener acceso a la radio y a la televisión. Me imagino que también a los canales de internet. Bueno, y aclara de que pues los magistrados y magistradas del circuito durarán nada más 9 años y no podrán ser reelectos. Y en el caso de ellos, pues es lo mismo, ¿no? De promedio de 8 o de 9. Y aquí hay una cosa interesante, dice, cualquier persona o autoridad puede denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que puedan ser objeto de responsabilidad administrativa penal cometidos por una persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces. Pues se oye muy interesante que el tribunal sí va a sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos, ya sea de omisión o de abierta hecho de corrupción, ¿no? Bueno, otro punto que también sería interesante así analizar, el artículo 99 nos dice que la sala superior se integrará por 7 magistrados y magistradas electorales. Estamos hablando del Tribunal Electoral. Y cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal de manera rotatoria. Pues, eso es lo más relevante de este artículo. Sí. Incluso aquí habla, bueno, es un tema que a lo mejor nos distrae, pero mejor me voy más directo al artículo 100, donde dice que el Tribunal de Disciplina, fíjense, ya estamos hablando del Tribunal de Disciplina, cómo se va a integrar. Se va a integrar por 5 personas, electas por la ciudadanía también. O sea, el tribunal se va a elegir también por elección. Ajá. Y durarán en su cargo 6 años. Este tribunal de disciplina va a funcionar en pleno y en comisiones. Es muy interesante escuchar esto de comisiones porque dice que el pleno será la autoridad sustancial de los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Cuando se habla de segunda instancia, quiere decir que el procedimiento se va a analizar en una primera instancia pues, por una comisión y que se va a resolver final por el Tribunal de Disciplina. Y esto funcionará con los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determina. Esos principios de antemano siempre han estado presentes, ¿no? Pero todos sabemos que en realidad pues, prácticamente nunca se cumplen. Y luego dice que el tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus integrantes, los que le había comentado ya, ¿no? Que es la primera de las comisiones las que van a resolver. Y también dice que el tribunal, fíjese que conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable, integrar y presentar al pleno o sus comisiones los informes de probable responsabilidad. Quiere decir que va a haber una unidad
Es como la unidad de inteligencia financiera, algo parecido, ¿no? Es la que va realmente a hacer la investigación o como un fiscal, y es la que le va a dar los elementos, ya sea en las comisiones o al pleno en general. Y luego señala, oye, me sacó esto, hermano. No, estás ahí, Edgar, estás ahí. Así. Entonces sigo hablando, ¿no? Sí, Perdón, no me saca de onda esta máquina. Bueno, dice que el tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por el voto popular ante la Cámara de Diputados. Esto, pues, es lo que se da precisamente por todas las anomalías en las que han incurrido los jueces, ¿no? También habla de que habrá medidas de fortalecimiento para consistentes en actividades de capacitación y tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de personas evaluadas. Y dice, cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que debido a los medios correctivos ordenadas o se niega a acatarlas, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya un juez que no acate lo del tribunal, el mismo también puede ordenar su suspensión de hasta un año y determinadas acciones y condiciones para su restitución. Transcurrido la ley de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública sin responsabilidad para el Poder Judicial. Yo, en lo particular, creo que es como entrar a un juicio, a otro juicio, ¿no? O sea, pero bueno, así está marcado esto. Luego dice que el órgano de administración que no es como lo que hace el Consejo de la Judicatura, se contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Tendrá su cargo la determinación del número de divisiones, circuitos, competencia territorial y especialización de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y los de los juzgados de distrito. El ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño. La inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial y las demás que establezcan las leyes. Y dice, el pleno del órgano administrativo judicial se integrará por 5 personas que darán en su cargo 6 años improrrogables, de las cuales será una designada por el Poder Ejecutivo. Si se dan cuenta, aquí está la organización judicial, a diferencia de la judicatura que antes, bueno, que está todavía vigente, pues lo único que no va a tener es sancionar, que es para eso el tribunal que se está creando para ese efecto, ¿no? Pero dice una cosa interesante. También es órgano de administración contará con un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión denominado Escuela Nacional de Formación Judicial. Aquí lleva porque dice, responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación, sus órganos auxiliares y en su caso del personal de los poderes judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general, así como llevar a cabo los concursos de oposición para que las distintas categorías de la carrera judicial en términos de disposiciones aplicables. Y al final dice, el servicio de defensoría pública en asuntos del Fuero Federal será proporcionado por la Administración Judicial a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bueno, si se dan cuenta, esta Administración Judicial, a solicitud del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá concentrar en uno o más órganos judiciales para que conozcan los asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos. Pues
es deseable que ojalá que ese tipo de procedimientos sí sean pronto expeditos. Es lo deseable. Y bueno, y el artículo 101, así muy rapidito, dice que los ministros que hayan dejado de sus cargos o magistrados, ya sea de las salas superiores, tanto de uno como del otro, de los tribunales electorales, no podrán dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya es más preciso en que ya tienen un tiempo en el que en 2 años no pueden hacer ningún acto como abogados. Bueno, y ya lo demás habla de cómo se van a establecer las jurisprudencias, ¿sí? Y algo que es novedoso que pues, se vuelve a ratificar, que no habrá suspensión en la cuestión de normas que apruebe el Congreso, que se ha hecho mucho ruido, ¿no? Pero son normas que establezca, que salgan precisamente como una ley como esta que estamos hablando, que no se va a poder impugnar su suspensión, porque pues es una facultad del Congreso determinada y se acabó, ¿no? Salvo que haya casos de personas en lo particular que sean afectadas, pero no estamos hablando de la ley, sino del acto, que es el que hasta la fecha se sigue manejando. Y bueno, pues así yo creo que para que no me desvíe mucho del tema, porque lo más se centra al tema de los juicios de amparo y creo que también no sería el tema, ¿no? Entonces, pues yo creo que así aquí lo dejaría yo, salvo que ustedes quieran comentar. Es cuanto. Gracias, Edgar. ¿Algún comentario, compañeros? ¿O una duda que tengan para el licenciado? Oye, Edgar, yo quisiera preguntarte algo. O sea, parece que a la sociedad que es a la que llega finalmente la justicia, ¿sí? No la incluyen ahí, ¿verdad? Para nada. Miren, efectivamente hay un tema que he estado comentando, incluso lo comenté con Joaquín. Dije, Joaquín, en la Constitución del 17 está establecido en el artículo 36, ¿sí? En la fracción quinta, que dice así: son obligaciones que tiene el ciudadano, esta fracción quinta, desempeñar los cargos consejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de juzgado. Yo creo que esta reforma que se hizo, pues adolece, como tú bien lo dijiste, de que excluye la participación de la gente. Nosotros deberíamos estar considerados en formar los jurados. Ahora, claro, dirían, pues es que no vamos a formar jurados por cada juzgado, cada tribunal, hasta locales. A lo mejor es correcto, ¿no? O sea, no tanto al estilo de los gringos, pero lo que sí podemos hacer en esos tribunales es que puede hacer tribunales como ese que aquí menciona, ese tribunal de disciplina, pues que un tribunal de ciudadanos, a nosotros, estuviera calificando el trabajo de todos ellos, ¿no? O incluso pudiera hablarse de tribunales regionales, estatales y nacional. No sé, esa es parte de lo que se tendría que realizar.
pero efectivamente no estamos, aquí nosotros no estamos incluidos en una participación directa en la administración de justicia. Sigue siendo todo, eh, este, a final de cuentas, que el mismo, ahora en vez de ser nomás la Corte, pues están involucrados también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pero únicamente en la materia de la elección. Pero si nos damos cuenta, se crean organismos para que siga siendo el Poder Judicial el que esté resolviendo los asuntos de manera pues, interna, ¿no? Yo creo que sí es importante que en la elaboración de la ley secundaria se contemplara la participación de la sociedad en esos tribunales populares o juzgados populares también. Ese yo creo que sería una innovación en la procuración de la justicia. Sí, gracias. Yo creo que ahí, como lo expusiste, pues se está haciendo juez y parte, ¿no? Le voy a dar la palabra al ingeniero Sergio Ortiz. ¿Sí? Quiere hacer una pregunta. Adelante, Sergio. Bueno, no sé si sea pregunta o intervención, pero buenas noches a todos primero. Sí, buenas noches, Sergio. No, acabo de entrar, pero bueno, es interesante que hablemos de temas de esta manera en el aspecto de que, bueno, pues todo el pueblo de México está involucrado. No alcancé a escuchar todo lo que dice Edgar, pero yo creo que independientemente de que nosotros podamos decir que está bien o está mal, todavía no se termina la reforma, ¿no? Hay que esperar los transitorios, que son los que a veces son los puntos claves para ver realmente cómo se va a desarrollar, cómo va a intervenir la gente, cómo se va a designar todo bien. Y bueno, pues si no sabemos o no vemos bien los transitorios, pues todavía estamos en el limbo, ¿no? Estamos como que pensando si está bien, si está mal, si nos conviene, si participamos o no participamos, si nos toman en cuenta o no. Yo creo que hay que meterse más, hay que estar al pendiente de estos transitorios y ver realmente si es una reforma adecuada, buena, entre comillas, yo creo que pueda ser buena, independientemente de que, pues sí, digo, vamos a decirlo abiertamente, Andrés Manuel, pues es una venganza también, ¿no? Los desaires y todo lo que le echaron abajo. Pero es cierto también que existe muchísima corrupción y existe muchísimo compadrazgo y amiguismo y bueno, ¿no? Entonces, ahora, pues creo yo que eh, si, si ellos están violando la Constitución, pues entonces se tiene que acabar ese tipo de violaciones y de corruptelas, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Yo no digo que UTA, pues, realmente hizo todo bien a Andrés Manuel, le faltaron muchísimas cosas, pero bueno, pues, ahí va, ¿no? Ahí va la situación, esperando que en realidad se vaya recomponiendo muchas cosas. No sé si con Claudia, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Tiene una ventaja Claudia, ¿no? Que es una persona muy dura, y para mí en lo personal, lo digo abiertamente, que me disculpen las compañeras que puedan estar ahí, es muy déspota y eso le va a ayudar mucho a ser fuerte, ¿no? Que tenga arreglos ya con grandes empresarios, bueno, pues a lo mejor ya los tiene, ¿no? Pero aquí lo importante es que fluya el dinero, que entre el dinero, que se reparta como se deba repartir y además que sea por el bien a lo mejor pues de los que más lo necesitan. Y la otra es que si no se
si no se hacen las reformas que se están planteando o ya se van a realizar, porque bueno, pues para eso tienen ya ahora sí la mayoría, pues que sean realmente en beneficio, pero siempre hay que esperar los transitorios para ver hasta dónde realmente es muy, muy viable, muy eh, derecho para la gente, ¿no? Entonces, ese era mi comentario. Pues, punto, gracias. Gracias, Sí, Sergio. eh, Adelante, Carlos. yo creo que acaba de decir una cosa muy importante el ingeniero Sergio. Sí, efectivamente, sí están los transitorios, pero yo más bien diría lo siguiente, o hago la siguiente propuesta, que todos hagamos el esfuerzo de leer la iniciativa como ya quedó ya aprobada y que hagamos los transitorios, porque efectivamente es donde vamos a tener la oportunidad de hacer comentarios o de analizar lo conveniente, lo inconveniente, lo adecuado, no adecuado, o donde podamos nosotros en algún momento también hacer alguna participación, ¿no? Para cuando se esté pues ya pensando en las leyes secundarias, o que haya una precisión mejor en alguna, por ejemplo, las leyes orgánicas, cómo tienen que establecer ya los mecanismos, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ya decir, oye, pues aquí sentimos que esto no va a ser muy funcional, o por ejemplo, aquí en el transitorio dicen, fíjense, el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con la excepción de la Suprema Corte de Justicia, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración judicial. Sí, o sea, hasta que no quede nombrado, este Consejo de Judicatura seguirá ejerciendo sus facultades como están, ¿no? Sí, y así por lo consiguiente, todo los transitorios pues nos van a ir diciendo cómo se va a aplicar, cuáles son los tiempos, por ejemplo, aquí también habla en relación a los derechos laborales de las personas, incluso el primer transitorio establece que los ministros de la Corte van a poder ser considerados para participar en el proceso electoral y que puede resultar finalmente electos, reelectos más bien, bueno, electos porque no sería reelección, sino sería o sea, electos, pero de una manera ya más democrática, en ese sentido. Fíjense que no son muchos los transitorios, en realidad eh, son, son 11, sí, son lo que establecen los derechos y sería interesante que si lo leemos todos, bueno, que lo leamos todos y que lo comentáramos posiblemente en otra sesión. Ahorita lo que les acabo de exponer, pues a la lectura ustedes ya se familiarizarían con el tema y entonces podríamos enriquecer la discusión. Eso es lo que yo sugiero, ¿no? Sí, muy bien, Edgar, muchas gracias. Tiene otra intervención la compañera Mónica. Adelante, Mónica. Hola, buenas noches. Yo en lo particular le agradezco a Edgar por la explicación, porque sí tenía como que muchas dudas, ¿no? Sí tengo que dejar claro, no es mi rama esta cuestión de las leyes y demás, y sí me cuesta de repente un poco de trabajo poder entender. Se me hizo muy fácil todo lo que explicó, así como lo planteó, dije, ay, qué bonito suena esta reforma. No, no le encontré ningún peo. A ver, platicándolo con otros abogados de mi trabajo, hubo quien sí me dijo, ¿sabes qué? Aunque a muchos no les gusta, considero que sí era necesario hacer una reforma, porque sí había muchos privilegios en este sector. Dice, uno como abogado, dice, en determinado momento lo que más aspira, dice, es llegar a pertenecer al Poder Judicial, ¿no? Llegar a esos ámbitos, pero como estaba planteado, pues no veías cómo pudieras llegar.
no había esta forma de en algún momento de mi vida puedo aspirar a, ¿no? Dice, de repente suele ser muy contradictorio, pero lo más contradictorio aquí, o lo que más se está viendo este gran movimiento, dice, es por las personas que les está pegando políticamente, por las personas que de alguna u otra manera van a perder todos sus privilegios, dice, con estas modificaciones. Dice, la reforma, si no lo recuerdo, fue la de Cedillo, donde hizo el decreto de ya te tienes que jubilar porque ya te tienes que jubilar. Dice, ¿y a cuántos no cortó? Dice, pero ahora dices, y fue un decreto, o sea, ni siquiera fue de, ay, voy a pedir, no, fue así de, se acabó y se acabó. ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que una sí pediría si Edgar nos pudiera compartir su documento como para tenerlo presente en el momento que comencemos a leer. Dos, sí se me hizo pues completamente interesante meterme más en el tema. Se agradece para poder, pues para poder continuar, ¿no? Y para poder seguir debatiendo, como dice Edgar, yo sí lo reconozco, no me había metido 100% del tema, se me hizo fácil como lo planteó y considero que bajo estas características pues sí podríamos como que estar debatiendo en un futuro los pros, o principalmente a mí resolviéndome muchísimas dudas, porque a lo mejor muchas se les hacen nobles, pero eso no es mi ramo, ¿no? O sea, yo lo reconozco, no es mi ramo, no se me da. Pero sí, muchas gracias, Edgar, y era principalmente mi participación, el darte las gracias por haberme dado una claridad más sobre este tema. No hay de qué, Mónica. Gracias, Moni. Gracias. Sí, licenciado, si nos hiciera el favor de compartirnos tanto la reforma como los anexos para poder tener también Sí, un poco de claridad. en tu correo te lo envío y tú ya lo compartes con los compañeros, no hay ningún problema. La información que tengo aquí, pues, no lo que quise es hacer resaltar, ¿no? O, por ejemplo, poner amarillo para que no me resalte lo más importante de lo que estoy exponiendo. Y repito, por ejemplo, hay una parte donde establece que no se pueden establecer o crear fideicomisos ni cosas por el estilo, ¿no? Que fue también una parte de lo que, como bien decía Mónica, pues les pega porque era su cajita chica, ¿no? Donde ellos pueden hacer muchos movimientos, incluso financieros. Cajita grande. Bueno, caja grande, porque para eso un secreto que hay en estas instancias había préstamos de dinero, o sea, se prestaba a los trabajadores del Poder Judicial, como son secretarios, bueno, secretarias, y el cobro es hasta la fecha oneroso, e incluso hay gente que hasta pierde su patrimonio. O sea que hay un gran negocio en el Poder Judicial. Entonces, sí, como bien dijo Mónica, hay que ver el lado positivo. Miren, por ejemplo, yo pude haber entrado primero con la crítica, pero creo que luego abusamos mucho de ser críticos y no exponemos de manera objetiva pues las cosas como son. Yo creo que ya a partir de esto que les comenté y que está pues publicado, ya podemos entonces hacer las críticas que consideramos, ¿no? Como lo que yo les comenté al final, de que no estamos incluidos nosotros en estos procesos. A partir de la Constitución desde el 57 establece claramente que podemos formar parte de los juzgados, de los jurados populares, perdón. Entonces, eso es una deuda que está pendiente y que ahora, ¿cómo poder llegar a eso? Pues eso es lo importante, ¿no? De cómo adentrarnos a vericueto judicial para decir, pues mire, ya una vez que tenemos claro cómo está estructurado el Poder Judicial, aquí vemos que aquí podemos establecer este tipo de mecanismo de jurados populares y donde perfectamente cualquiera de nosotros puede formar parte de esos jurados. Si los americanos, que son unos burros,
perdón por la expresión, ¿no? O sea, burros en el sentido de que es una sociedad no oculta. Sin embargo, ellos son los que juzgan realmente a la gente. En materia penal, pues acaban de dos hechos que son del conocimiento público de declarar culpable a Trump. Así, un jurado lo declaró culpable. ¿Quién lo va a salvar? Pues obviamente el Poder Judicial de allá de Estados Unidos, ¿no? Algunos criterios tan absurdos como que como es pues un alto dignatario o el presidente, pues no se le puede imponer una sanción tan severa, ¿no? O sea, así de ese color se las gastan allá. O el caso de Luna, que también un jurado lo declaró culpable y hasta piden que sea una cadena perpetua para que se le ponga ese tipo para que nunca vuelva a ver la luz del día. Y sin embargo, ahí van alargando el proceso. Yo creo que las experiencias que tenemos en Estados Unidos nos debe ser para que no sea una burla la impartición de la justicia, ¿no? Y como yo, como una educación que nos debe servir o como algo importante es que la sociedad, desde las escuelas oficiales, pues se dé realmente educación cívica. Educación cívica quiere decir que conozcamos las leyes, como decía Mónica, porque desafortunadamente desde que entramos yo recuerdo cuando era yo muy niño, en secundaria, que nos daban pues algunos ahí tintes de educación cívica, pero la verdad que era muy monótono, o sea, porque no había los ejemplos, no, no nos marcaban casos reales, pero si vamos viendo casos reales, los estudiantes empezaron a empaparse como ahorita, ¿no? De esta problemática y de veras seríamos una sociedad totalmente diferente, donde conoceríamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones del Estado, por ejemplo, de la autoridad. Podríamos decir algún día que la autoridad no es aquel que manda ni que impone un criterio, sino la autoridad es aquel que cumple lo que la sociedad le indica. Sí es. Es un juego pues que de repente no se puede entender, pero yo creo que así lo deberíamos de visualizar. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros, por participación? ¿Usted tiene algún comentario, Miguel? ¿Usted, ingeniero Gerardo González? Pues parece que no están. Sí, Gerardo, adelante. Mira, mi comentario más que nada va en el sentido de que yo no había leído, no había puesto atención por la reforma judicial, ¿no? que ya está hecho, ¿no? Ahorita que el compañero hizo la exposición, que me ilustré cómo va a ser esto, la elección de los distintos jueces, magistrados, ministros. El comentario va en el sentido de que, de acuerdo a la exposición de Aguilar, pues los candidatos van a ser propuesta del Poder Legislativo, Ejecutivo, mismo judicial. Entonces, en sí, eso no es democracia, ¿no? Porque finalmente van a quedar candidatos que de alguna manera estén apadrinados o tengan buenas relaciones con dichos poderes, ¿no? Entonces, no va a ser la gente común y corriente que pueda crear eso. Pero luego, se tiene que cumplir un requisito. El requisito es tener los conocimientos. Y esto lo tienen básicamente los estudiosos o los que tienen la carrera de Derecho, ¿sí?
pero no cualquiera no podrá aspirar a ser candidato, ¿sí? Porque tiene que tener la simpatía de algunos de los poderes. Y si no tiene esa simpatía, pues simplemente no puede ser candidato. Entonces, en sí, eso es democracia, ¿sí? Democracia, como su nombre dice, demos, es pueblo, gracia, poder. Eso no es poder del pueblo, es poder de la élite, ¿sí? Entonces, yo creo que está muy mal estructurada esta propuesta, ¿sí? Y repito, yo nunca no me había adentrado en el análisis de esto. Es hasta ahorita que escucho al compañero Orger como me quedan claras muchas cosas. Entonces, yo creo que está mal eso, ¿no? Está mal, sí hay mecanismos que la ciudadanía que cumpla los requisitos de formación, de conocimientos, puedan aspirar. Sin embargo, no va a ser así, ¿no? ¿Cuántos profesionistas en derecho hay en México que podría aspirar a uno de los tantos puestos que se van a elegir? Y sin embargo, bueno, pues no lo van a poder hacer porque no gozan de la simpatía de algunos de los poderes. Entonces, me ilustró mucho lo del compañero Edgar, y qué bueno que lo escuché. Y pues, ese es mi comentario, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. De acuerdo contigo y con lo que comentaba hace ratito, ¿no? O sea, hay una, aparte de que se está haciendo por un capricho del expresidente, también ya era justo y necesario poner un alto hasta aquí a al sector judicial, ¿no? Que la verdad sí es un poder que a simple vista se ve que hay mucha corrupción. Sí. Oye, pues yo agradecerle el comentario de Gerardo, la verdad es que muy buen comentario, y precisamente es lo que nos debe motivar que profundicemos el tema, ¿sí? La primera situación que yo diría es que, bueno, yo lo comento, que es el más básico, pues ya como quedó, y a partir de ahí, pues poder realmente generar una plática, un análisis de qué camino podemos cambiar, empezar a construir, ¿no? Porque sí, efectivamente, eso no es democracia. Así, creo que fue muy contundente, muy claro, Gerardo. Me gustó mucho la manera como lo abordó y, bueno, pues es que eso nos ayuda precisamente a reflexionar los temas, ¿no? Y no dejarnos ir por lo que todos están aplaudiendo, ¿no? Y, pues que se les salen las lágrimas al presidente por la emoción de que lo queremos, o sea, eso es lo menos importante, ¿no? Y también pues, el hecho de que llegue una mujer presidenta tampoco no debe ser motivo de que es algo novedoso, algo importante, como bien lo dijo Mónica, ¿no? Ella lo que también, como igual que yo, pues decía que la señora haga un buen trabajo, que realmente su compromiso vaya más allá de lo que hasta ahora se ha hecho. Pues gracias por el comentario, Gerardo. Muy bien. Mira, Paco, quisiera complementar mi opinión. Bueno, todo esto se deriva, lo repito, por lo que escuché del compañero, los periodos por los cuales van a ser elegidos desde años, ¿no? Los ministros. Entonces, son muchos años, o sea, ¿por qué tanto años, no? Tantos años. Y así sucesivamente el compañero describió cuántos años va a tener cada uno de los ministros, magistrados, jueces. Entonces, en el caso concreto de los ministros, o sea, ¿por qué tantos años? Eso también se presta, ¿sí? A como ya van a tener garantizado por un periodo muy largo el puesto, pues también se va a aplicar a la corrupción, a corromperse. Claro. O sea, ese esquema es muy parecido al que pasó anteriormente, ¿no?
el Poder Ejecutivo proponía y el Senado aprobaba o rechazaba. Pues es lo mismo, va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo. Entonces, todas estas cuestiones pues están mal, ¿no? Y efectivamente, pues considero que todo este cambio pues obedeció a un capricho de López Obrador, que en mi opinión, sí, quedó en deuda en muchas cosas. Si no niego que avanzó, ¿no? En muchas cuestiones desde el punto de vista económico, político, se dio una mejor distribución del ingreso nacional, a través de los diferentes apoyos que se están tocando. Pero, sin embargo, hubo cosas que no tocó y no quiso tocar, ¿no? Y aspectos que en otros países ya lo están haciendo. Yo en algún momento, en alguna reunión, señalé que había que tocar al gran capital, ¿sí? Porque ese gran capital lo tienen gracias a los beneficios que el país y la sociedad mexicana les ha proporcionado. Caso concreto, podemos hablar de Carlos Slim, ¿sí? Que es, en su momento fue uno de los más ricos del país. Entonces, ¿en qué consiste? Pues grabar el capital, grabar la gran riqueza. En algunos países se aplican, en Bolivia se aplica, en un país europeo también se aplica un gravamen parecido, no sé si es Francia, no recuerdo, pero eso daría una mejor distribución de la riqueza. Esos temas no los quiso tocar, ¿no? Y por no decir, bueno, quedó en deuda con los del CINEPAN, quedó en deuda con los pensionados, ¿sí? O sea, fue pero cosmético lo que aplicó, ¿no? Que mejoraría a los pensionados. Los pensionados de ISSSTE, los pensionados, muchos del Seguro Social, sí, pues su pensión de hambre, ¿no? Parece que estamos viviendo el periodo de Argentina, ¿sí? Donde viven una pensión de hambre. Entonces, quedó en deuda en muchas cuestiones. Pero bueno, ahí puede quedar para el análisis, compañeros, para futuras reuniones. Gracias. Gracias a ti, Gerardo. Tienes la palabra, Mónica. Me acaba de surgir a mí una duda en cuanto al tiempo, bueno, es directo para Edgar. En cuanto al tiempo de los ministros, de 15 años bajaron a 12, eran 5 años y pasaron a 12 el tiempo que estaba. No, de 15 bajaron a 12, pero como bien dice Gerardo, si es una elección, la elección perpetua un tiempo de 2 años es mucho también. Si es una elección, pues debe ser pues, al tiempo de 3 años, por ejemplo, ¿no? O algo por el estilo, o 6 a lo máximo, que es lo que dura la presidencia o el poder judicial, o el poder legislativo, el ejecutivo o los diputados duran 3 años. Sí. Entonces, en una lógica de elección, pues bueno, 3 años o 6 años y no más, ¿no? Y creo que 6 años también es mucho. O sea, yo diría también que 3 años sería suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque son cargos que nos supone que ya hay gente que está preparada, tiene capacitación, bueno, pues llega y hace, y el que viene es igual, entonces es una carrera de mejorar las cosas, ¿no? No de eternizarse, como bien lo comentó Gerardo, o sea, por eso me pareció muy bueno su comentario. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo, pero dije, como que me botó esa duda, dije, subió, o sea, lo subieron, se me botó ahorita al final, pero no sé, estoy de No, acuerdo con ustedes. no me ha quitado 3 años, o sea, esto sigue siendo alto. Sí, gracias. Presta para la corrupción, ¿no? ¿Algún otro comentario o participación, compañeros? Antonio, José o Miguel, ¿quieres hablar, doctor José? ¿Tienes apagado tu micrófono, José? Sí, buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Realmente felicitar a Edgar porque ha hecho un trabajo de resumen muy valioso.
Yo quiero confesarle que tengo una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El libro es de 800 cuartillas y definitivamente, pues sí, voy despacio en su lectura. Digo, respecto a este tema, me refiero, voy despacio en su lectura porque pues sí hay que ir entendiendo un poco realmente el procedimiento, primero lo que es el procedimiento bueno, de cómo son los procesos jurídicos y luego de cómo se van a modificar en base a la reforma de sistema de impartición de justicia y que desemboca en que esos impartidores de justicia pues ahora van a ser electos, ¿no? Me refiero a jueces y ministros. Entonces, sí, la verdad que sinceramente yo sí voy lento en la lectura, pero me interesó el tema, escuchar al doctor Edgar en este sentido, y la verdad que, pues sí, una labor titánica de resumen ahí que me ahorra mucho de lectura de esta publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero sí, aquí ya viene un mucho que definitivamente lo que yo creo que raya en la inconformidad de quienes hoy son ministros es cómo se acaban los privilegios, ¿no? Cómo se acaban los privilegios, y yo siempre me he dicho, eh, cayendo en el economicismo, tal vez, pero es, por ejemplo, pues si una persona, una familia, cualquier ciudadano sale a una autopista y empieza por pagar bueno, primero por pagar su gasolina, después por pagar su caseta, hacia donde se traslade, y va con el nombre de Dios en la boca, en que no le pase nada en el camino, pero también que su casa no sea allanada por la delincuencia, y en fin, y los ministros pues tienen la facilidad de cerrar la calle, hacerla privada, tener vigilancia, la policía y la seguridad pública trabajando como si fuera seguridad privada, con bares de gasolina, con los dispositivos para pasar las casetas sin pagarlo, porque todo es con cargo al erario público. Entonces, si bien es cierto, las personas que ocupan determinados cargos ya tienen una remuneración por su capacidad, por su preparación académica y por su trayectoria profesional, pues yo creo que eso es lo que ya los debería de tener conformes y no tener mucho más privilegios, que inclusive hasta la cocina, hasta lo que comen dentro del Palacio de Justicia es contratado de manera privada, y si no les gusta lo que la empresa contratada les está cocinando, pues tienen todavía la facilidad de mandar a traer menús fuera del Palacio de Justicia, y sigue siendo con cargo al erario público. Entonces yo creo que este tipo de privilegios, pues sí está bien que se acaben, que se terminen, eso es lo que más les está doliendo. El sistema de servicio civil de carrera, déjenme decirlo en esos términos, no es así como se conoce en el Poder Judicial, pero finalmente el propósito es el mismo, que es el escalonamiento de todos los trabajadores y su derecho a tener una mejor remuneración de acuerdo a su preparación y experiencia. Yo creo que debe de cambiar en ese sentido. Yo no lo he entendido, esa parte, pero sí debería de tener un poco más de claridad para que también los propios trabajadores tengan una mejor, una mayor tranquilidad, y que sepan realmente cuál es el esquema en el que pueden escalar y mejorar su situación laboral, ¿no? Que al final pues, cualquier servicio civil de carrera es para eso, ¿no? Es aplicar concursar por una mejor posición, una mejor retribución, de acuerdo a su experiencia y preparación, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte
que a todo el mundo le preocupa, y definitivamente, pues ojalá lo que yo creo que la mayoría del pueblo mexicano quiere, desea, es pues que se haga justicia pronta, que se haga justicia realmente, y que los integrantes desde los ministerios públicos pues también tengan un poco más de civilidad e identidad social, ¿no? Con todos aquellos que se acercan o que por alguna situación tienen la mala suerte de caer en manos de un ministerio público. Mi felicitación a Edgar por este esfuerzo, mi reconocimiento, y claro que pues sí, su explicación ha sido muy sencilla y muy entendible. Gracias, Juan. Gracias, Toño. ¿Alguna otra participación, compañeros? Bueno, yo agradezco en el sentido de que señala que se deben terminar los privilegios, pero también señaló los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Quiero decirles que me consta, conozco casos de que los jueces actúan como si fueran los dueños de los juzgados. Al personal lo tratan de una manera déspota, lo sobreexplotan, en fin. Hay un libro que se llama El Cártel Judicial, que no sé si lo leyeron, pero de ahí eso que dice este periodista es una realidad que yo creo que se queda corto con lo que acaban de hacer ellos en esta reforma, porque no consideran precisamente en esas estructuras de carrera judicial el que no puede seguirse tratando a los asistentes o a la gente que colabora en estos tribunales o en estos juzgados como lo hacen actualmente. O sea, los tratan, repito, como si fueran viles IBMs Esclavos. o esclavos, ¿no? O sea, y las cargas de trabajo ellos son impresionantes porque ahí se les carga a unos para beneficiar a otros. Hay gente que goza de que pues vete tempranito o no vengas a 3 días, en cambio otros tienen que estar ahí absorbiendo ese trabajo y si protestan pues se van. Yo creo que son los temas también dentro de la cuestión administrativa que no se visibilizaron en esta iniciativa. Por eso repito que sí, y lo que él acaba de comentar es también muy oportuno. Y es algo que no debemos perder de vista, que, que es parte precisamente de este tema. Y bueno, pues yo creo que nuestro grupo se ha caracterizado porque hay calidad y bueno, los comentarios ahí están como muestra, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Edgar. Compañeros, yo les propongo una cosa. Edgar me va a hacer el favor de mandarme los documentos para que yo se los pase a ustedes y los podamos leer. No sé, yo sé que muchos tienen mucho trabajo ahorita. ¿Qué les parece si en lugar de que sea la próxima semana, más, que sea para la otra? O sea, dejar toda la semana que entra para estudiarlos y el martes de la próxima, ¿sí? Ya llegar y discutir con más elementos, ¿no? ¿Cómo ven? Es una propuesta. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta, Paco. Ok, de acuerdo. Ok, De acuerdo. Ok, también de acuerdo. ok. Bueno, compañeros, pues entonces, digo que si ya no hay ninguna otra pregunta o participación, ¿sí? Vamos a dar por terminada la sesión y nos estaríamos viendo dentro de 15 días. Gracias, buenas noches. Ok, A ti, buenas noches. Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas Buenas noches a gracias, todos. Edgar. No, Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches. Qué raro que no se conectara Joaquín, Edgar. Me dijo que se conectaba. ¿Andé? Me dijo Joaquín que sí se conectaba,
que andaba medio malo de un pie porque andaba caminando mucho, pero que sí se conectaba. Y no se conectó, ¿verdad? No, no se puede conectar, no sé por qué. Y te digo, hablé con él en la tarde y me dijo que sí. Fíjate que, bueno, últimamente Joaquín ha andado así, bueno, yo lo veo que de repente su estado de salud se ve luego muy deteriorado. Y me dijo que le dolía mucho una pierna porque andaba caminando mucho. Sí, sabes que también tiene que ver el clima ahorita, las Sí. lluvias, Tú que se también andas malo de moja. la gripa, ¿verdad? Sí, ahorita ando así, mano, la verdad es que sí, sí, bueno, sí, apenas sí puedo hablar, pero pues bueno, aquí Bueno, estamos. no, pues muchas gracias, Edgar. Pues ahí nos estaremos viendo dentro de 15 días. Está bien, ¿verdad? Sí, Paco, me parece bien lo que acabas de proponer, sí, está bien, así también para que se sienta más relajado el asunto y no nos presionemos. Yo Sí, creo que la próxima semana podemos tocar el tema de ahorita de la elección, cómo se hizo, o sea, sacando un ¿cuál, balance Edgar? de la elección que se acaba de hacer, y qué Ah, expectativas vemos, perfecto, no, yo podría ser perfecto. como un tema así un poquito más relajado y es más Sí, político, ok, ¿no? está bien, me parece perfecto. Muy buen tema, sí, muy bien. Vamos a buscar quién, a lo mejor el maestro Vela nos hace el favor de expresarnos su opinión. Pues sí, porque sobre todo porque también él conoce pues muchos de los personajes que ahorita, los cambios Sí, por ejemplo, quién queda en tal secretaría. En este caso también el doctor que ahorita también nos hizo nuestros sí, comentarios, ok, él también maneja muy bien esos temas de quién y cómo se está moviendo el ajedrez político, y eso también nos ayuda mucho para que también sí, entremos a los temas claro, como sí. jurídicos, ¿no? Pues ahí tú valóralo. Ahora sí, gracias. Sí, Que gracias, tengan buenas noches. buenas Sí. noches, Paco.